Vamos a ir directamente al grano, no te voy a hacer perder el tiempo porque quiero explicarte cómo te puedes preparar para el futuro bull run de criptomonedas ya de 2025. Apenas quedan menos de 2 meses, hemos roto ATH hace escasas horas y posiblemente no sea el último ATH de este año. Probablemente en las próximas semanas o días o a lo mejor a finales de año iremos viendo rupturas de ATH, ya que ahora mismo hay mucha atención y como ya sabéis, siempre tenemos un bull run bastante explosivo tras el año del halving. Ahora mismo estamos en halving, pero seguramente veremos una continuación para 2025. Así que, ¿qué esperamos del bull run de 2025? Esto es lo que vamos a analizar en este vídeo. He recopilado información que para mí es importantísima que la tengas presente para que no te pille por sorpresa ninguna información o reacción propia del mercado. Entonces, a considerar lo siguiente, ¿qué es? Pues antes tienes que recordar que ahora mismo llevamos 3 años esperando este momento. Yo llevo muchos más, porque al final es la acumulación de muchos años, ya llevo 7 años en criptomonedas, pero sí que es cierto que desde el anterior bull run hemos estado esperando 3 años aproximadamente para este preciso momento. Por lo que si ahora mismo no eres capaz de mantener el foco y no poder tener una mente preparada, lo que va a pasar es que no vas a poder carrilear este bull run. No vas a poder hacerlo de la mejor forma y vas a acabar perdiendo el dinero porque es lo habitual. Siento decírtelo y siento de alguna forma también que a veces sea tan directo con los vídeos, pero la gran mayoría de personas que posiblemente vean este vídeo van a perder dinero y es probablemente porque no van a cuidar su entorno, sus hábitos, no van a entrenar, no van a cuidar su mente. Y yo siempre lo digo porque a mí lo único que me ha hecho ser rentable o al menos no perder dinero como la gran mayoría de personas, ojo que eso es lo importante, es sobre todo la salud física y la salud mental, porque la inversión cripto tiene mucho que ver con la psicología y si no, los libros de trading no te estarían hablando de psicología, pero como te hablan, ahí está la clave del éxito. Entonces, si tú ahora mismo no puedes saber entender que el momento que estás viviendo es el momento donde tienes que trabajar todo esto y mantener el foco, entonces vas a conseguir el resultado que probablemente te puedas imaginar que es el de perder dinero. O al menos acabar el bull run con muy poco dinero o acabar por debajo del capital que habías empezado. Entonces, el foco al final no deja de ser una habilidad que se puede de alguna forma practicar con la meditación, por ejemplo, y el foco es simplemente un multiplicador de tu tiempo útil. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a dedicarle 1 hora de trabajo y mi foco es 1, voy a multiplicar esa hora por 1. Entonces voy a conseguir 1 hora de trabajo. Si yo, por ejemplo, trabajo 1 hora, pero mi foco es 5, lo que voy a conseguir son 5 horas de productividad. Esto es importante que lo sepáis y esto lo he hablado en muchísimas ocasiones por Telegram, por YouTube, incluso por Instagram, así que por favor, trabajarlo. La meditación tiene mucho más que ver simplemente con una salud mental. Tiene mucho que ver con la toma de decisiones y la confianza que tienes ante el mercado, porque si también tú eres una persona que no tienes buenos hábitos, probablemente no tengas confianza en ti mismo, por lo que al final lo que vas a reflejar son malas decisiones porque no tienes confianza en ti mismo y no vas a tener confianza a la hora de seleccionar aquellas monedas que creas que te pueden hacer ganar dinero. Por lo que al final, como lo he enfocado yo, es de la siguiente forma. El bull run de 2017-2018 personalmente hice pena. O sea, quiero ser honesto con esto para que veáis también que no todo el mundo empieza por el mejor camino. Yo de hecho perdí el 96% de mi inversión, que lo que he tenido que hacer es ir a mi cuenta de Coinbase y comprobar los balances y perdí prácticamente todo mi capital. ¿Por qué? Pues porque no tenía la información, no iba preparado y sobre todo no tienes experiencia. Tú puedes tener información, pero si no tienes experiencia no sirve de nada, porque yo te puedo explicar todo esto, pero si tú no lo experimentas, no te va a servir absolutamente de nada. Dicho esto, el bull run de 2020-2021 conseguí la libertad financiera, que la verdad es que para mí era el objetivo principal del mercado cripto. Hay mucha gente que su objetivo es ganar muchísimo dinero para gastárselo en tonterías. Simplemente yo lo que buscaba era libertad financiera. ¿Qué es para mí la libertad financiera? Pues poder hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Si ahora mismo me apetece, por ejemplo, bajar a Barcelona a ver mis abuelos, que lo pueda hacer y no esté pendiente de un jefe que me esté diciendo: Marc, tienes que trabajar toda la semana y no puedes moverte. O sea, el poder ser libre
a nivel de espacio, de lugar, eso es una pasada. Y para ello, ya os he comentado en diferentes vídeos en el canal, para conseguir la libertad financiera no necesitas ganar 50.000 euros al mes. Incluso tampoco necesitas ganar 10.000 euros al mes. Solamente que con criptos seas capaz de poder ganar entre 2.000, 3.000 dólares al mes es más que suficiente. Entonces lo que tienes que intentar estimar es cuánto dinero tengo que conseguir con el capital actual para poder tener como una media de sueldo de entre 2.000 y 3.000 dólares con el dinero que voy a ganar en el bullrun para poder dejar mi trabajo y poder sobrevivir durante 1, 2, 3 años pudiendo viajar, ir a un lugar, por ejemplo, que podría ser el sudeste asiático, donde ahí todo es mucho más barato y con apenas 1.000, 1.500 euros puedes estar viviendo mes a mes con un piso, con gastos cubiertos. Al final tienes que entender que si quieres vivir en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, todo va a ser mucho más caro. Pero realmente la libertad financiera va muy atado a tu estilo de vida. Si eres una persona muy materialista, vas a perder esa oportunidad de tener tu libertad financiera. Si eres una persona que simplemente vives y lo que necesitas es cubrir gastos y de vez en cuando, pues alguna cena, poder hacer algún viaje, ya te aseguro yo que con 2.000, 3.000 dólares al mes es más que suficiente. Por lo que márcate ahora mismo en tu agenda, en tu libreta, cuánto dinero necesitas para poder estar sobreviviendo durante 2, 3 años sin tener que trabajar, con los profits de este bullrun. Ahí es donde realmente tienes el éxito, porque ahí es donde tendrás todo el tiempo del mundo para poder dedicarle a las criptomonedas y ser de ese 1% de personas que ganan mucho dinero. Y aparte de ello, también podrás generar negocios. O sea, puedes hacer una marca personal, puedes hacer un videojuego como estoy haciendo yo, puedes hacer un club de inversión, puedes asociarte con otras marcas y que yo también figure como un embajador, por ejemplo, como hice en Binance 4 años. Entonces, aquí realmente se crea un mar de oportunidades que está en vuestras manos, pero si te obsesionas en solamente ganar dinero para comprarte un pedazo de coche, probablemente no vayas a conseguirlo porque tu motivación es material y no es profunda. Y eso al final es lo que te impulsa a realmente luchar por conseguir esa libertad financiera o no lucharla. Dicho esto, el bullrun de 2024 y 2025, el objetivo es poder retirarme y ayudar a otros a conseguir su libertad. Al final es un step by step, es una guía paso a paso. El primer bullrun lo que hice es dar pena, el segundo conseguí la libertad financiera y ahora mismo mi objetivo, entre comillas, es retirarme en el sentido de que me tenga que olvidar ya del dinero y pueda vivir básicamente de las rentas y que también pueda ayudar a otras personas a conseguir lo que yo he conseguido. Obviamente cada persona tiene un proceso, cada persona es un mundo totalmente distinto, pero hemos de entender que en general los patrones humanos son bastante parecidos, por lo que si a mí hay cosas que me han funcionado y las puedo transmitir a otras personas, seguramente les va a sumar, no les va a restar. Y eso es porque realmente tengo esa experiencia que he podido vivir con mis ojos, con mis carnes y la puedo trasladar. Y hay mucha gente que te dirá que sabe mucho de criptomonedas, pero llevan 2 años o llevan 1 año o incluso mucho menos. Entonces, por mucho que puedan saber mucho de criptos, la experiencia es algo que no se puede fakear. Dicho esto, vayamos a por lo siguiente, porque ¿cuánto dura una alt season? No dormirse, esto es importante. De hecho, es que lo voy a hasta marcar aquí ahora mismo porque no nos podemos dormir. La alt season no dura mucho tiempo. Una cosa es que hemos de entender que cada alt season es totalmente distinta. La alt season no deja de ser la temporada del mercado cripto del bullrun donde las altcoins están explotando de manera masiva y Bitcoin está frenando o desacelerando, y esto es algo que aún no hemos visto. O sea, estamos viendo que en Solana hay muchas monedas que están volando, estamos viendo que también en ETH hay muchas monedas que están volando, pero sí que es cierto que no están volando a lo que sería lo proporcional a los anteriores bullruns, separando las distancias, porque al final son bullruns totalmente distintos. Este bullrun es más institucional, tenemos incluso pues Bitcoin ya en esos $75.000, que ya no es poca cosa, teniendo en cuenta que podría llegar a mucho más arriba en este final del bullrun, pero si lo comparamos con anteriores bullruns no tenemos nada que ver. Aquí ahora mismo hay mucha más adopción. Entonces, en este cuadro que estáis viendo ahora mismo en pantalla, como veis, ChatGPT nos ha resuelto la siguiente pregunta. Tengo el ChatGPT Pro, por lo que las respuestas son muy afinadas, y en este caso dice lo siguiente: la duración promedio de una alt season ha variado en los últimos ciclos, pero generalmente ha oscilado entre 1 y 3 meses.
En los bullruns anteriores, las alt seasons más marcadas suelen ocurrir después de un gran repunte de Bitcoin, cuando el capital comienza a fluir hacia altcoins en busca de mayores ganancias. Como estás viendo, el bullrun de 2017-2018 duró cerca de 2 meses. Fueron 2 meses de plena euforia, donde todo estaba subiendo. Quien lo ha vivido puede entender lo que estoy diciendo, o si no, podemos simplemente irnos al bullrun de 2020-2021, donde tuvimos como varias mini alt seasons, pero la suma de todas ellas fueron de 3 meses. Entonces, ahora mismo, bajo mi punto de vista, ¿estamos viviendo la alt season como tal? Yo opino que no. Lo que estamos viendo ahora mismo es simplemente que hay mucha concentración de dinero en las memecoins y da la falsa sensación que estamos viviendo una alt season, pero para mí la alt season es la combinación de justamente esto, de que ahora mismo todo esté subiendo, pero con la entrada masiva de retail, que lo que hace es que las proporciones de dinero que puedas ganar sean a veces inimaginables. Porque en el bullrun de 2020-2021 era muy fácil hacerte un por 15, un por 20, un por 40 en cuestión de minutos. Cuando digo minutos, son minutos, no estoy hablando de horas. Entonces, lo que recalco aquí es que cada año es distinto y los timings no tienen por qué ser iguales. Entonces, hemos visto que oscila entre 1 y 3 meses. Perfectamente podríamos vivir que la próxima alt season, la que tenemos a la vuelta de la esquina, pueda durar 4, 5, incluso 6 meses, no lo sabemos, pero sí que es cierto que hay unos factores muy determinantes que han sido muy recientes y que pueden ayudar directamente a lo que sería el crecimiento del ecosistema cripto y sobre todo de Bitcoin, y es ni más ni menos que la victoria de Trump ante Kamala Harris. Aquí tenemos a Donald Trump bailando, porque la verdad es que es el baile característico de Donald Trump, el bailecito, y sinceramente digo que es una victoria cripto porque al final Estados Unidos es un gigante, al igual que el gigante asiático, el gigante dormido, que es China. China, ya sabéis que ahora mismo China no es muy pro criptomonedas y pro Bitcoin, de hecho lo analizaremos a continuación, pero ver que una potencia mundial como Estados Unidos, el presidente actual es Donald Trump, que es pro Bitcoin y está respaldado mayoritariamente por personas que son pro Bitcoin, incluso con Elon Musk, esto al final a mí me hace confiar que ahora mismo estamos delante de una nueva era en las criptomonedas. Tenemos un mandato de 4 años donde probablemente veremos bastantes avances en cuanto al ecosistema cripto. Y esto que estás viendo ahora mismo en pantalla son las 10 nuevas políticas prometidas por Donald Trump sobre las criptomonedas. Esto es un documento que he encontrado en Twitter y literalmente es tal y como es, pero hemos hecho la traducción y nos dice lo siguiente. Primer punto, convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. Y seguramente es algo que se pueda conseguir sin ningún tipo de problema. Ahora mismo la capital mundial podríamos decir que es El Salvador, simplemente porque está Bukele y ha sido básicamente uno de los propulsores más grandes de Bitcoin. Luego también tenemos aquí despedir al presidente de la SEC, Gary Gensler, que esto es inminente. Establecer una reserva estratégica de Bitcoin sería la hostia, dejarse del dinero fiduciario. Creo que es una muy buena decisión para Estados Unidos, ya que ahora mismo hay una inflación muy exagerada. Aparte, también tenemos evitar que Estados Unidos venda sus reservas de Bitcoin. Es decir, que lo utilicen como un valor refugio, no que estén tradeando para conseguir cochinos dólares. Detener el desarrollo de una CBDC. Y esto es porque la moneda digital del Banco Central, ¿vale?, se estaba ya planteando por parte del gobierno de Estados Unidos. Y esto al final es una gran noticia porque estamos consiguiendo volver a lo que sean los orígenes de esa privacidad que hasta hace poco teníamos entre comillas. Sí que es cierto que con las tarjetas de crédito y demás todo queda trazabilizado, pero es que con las CBDCs es que directamente todo el dinero iba a ser digital, no tendríamos dinero fiat, en este caso mejor que dinero fiat, dinero en efectivo, por lo que retroceder un poco con las CBDCs para mí es una gran noticia. Aparte también proponer una política integral sobre las criptomonedas, que se deje de intentar acusar cualquier tipo de iniciativa con las criptomonedas, incluyendo las regulaciones.
También cesar las hostilidades contra las criptomonedas en primera hora de asumir el cargo. Esto es importante, que al final no se vean las criptomonedas como simplemente temas de delincuencia, temas de tráfico de armas o de lo que sea, porque al final creo que las criptomonedas van más allá de ello. De hecho, también se pagan muchas cosas no legales con las monedas fiduciarias, pero de esto no se habla, pero sí que señala mucho a lo que sería criptomonedas con actividades ilegales, y para mí no van de la mano. Aparte, también terminar con la represión ilegal del gobierno de Estados Unidos contra la industria cripto, y esto al final es importante porque estamos viendo un talento increíble que se está yendo sobre todo a Dubái. O sea, esa es la realidad. Hay muchas empresas cripto que no han desarrollado sus productos en Estados Unidos y lo han hecho en Dubái, por lo que de alguna forma están perdiendo talento y están perdiendo recaudación de impuestos, por lo que es una muy buena decisión. Y también recomendar el uso de criptomonedas para abordar los problemas de deuda en Estados Unidos. Y finalmente, reducir la sentencia del fundador de Silk Road, Ross Ulbricht. O sea, ya estáis viendo que realmente no son políticas generales de, pues simplemente vamos a tocar 4 ajustes. No, son cosas muy específicas que a mí personalmente, si acaban cumpliendo con esta propuesta, creo que Donald Trump hará muchísimo por las criptomonedas. También hemos de esperar a que Donald Trump pueda empezar a dar algunos discursos, alguna información más específica sobre el mercado cripto, cómo lo va a tratar, porque de momento sí, va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, pero no ha salido a dar una rueda de prensa para confirmar todo esto y sobre todo poner planes de activación para que todo esto suceda lo antes posible. Dicho esto, también os quería enseñar el gráfico que de vez en cuando ya vamos enseñando, es parte de la familia, y son las búsquedas en internet de los últimos 5 años sobre Bitcoin. Como estáis viendo, tenemos Bitcoin en ATH, pero es que está en un 36% de interés, o sea, una tercera parte del interés que teníamos antes con Bitcoin en ATH en el anterior bull run. Es increíble, o sea, es increíble porque sigo pensando que el retail no está entrando. El único, os diría que de 20 amigos que pueda tener que en el anterior bullrun me preguntaban sobre criptomonedas, os diré que solamente hay 3 o 4 que me están hablando sobre Bitcoin, y la verdad es que es increíble cómo está tardando en llegar esa información a la calle. Pero es que también entiendo que BlackRock ahora mismo no le interesa que el retail esté comprando todas las criptomonedas del mundo. Creo que están prefiriendo que ahora mismo primero los bancos puedan posicionarse, aunque estén comprando Bitcoin ya bastante caro. Y luego los últimos van a ser los retails. Pero hasta que los retails no entren a jugar dentro del mercado cripto, esto significará que tendremos mucho terreno por delante. Por lo que es importante la pregunta que os hacía al principio de cómo prepararse para el bull run de criptomonedas de 2025, es que cuando veamos un ATH en búsquedas de Google Trends y que vuestros amigos todos estén ganando dinero, esto es una señal de venta, y no lo digo en broma. Dicho esto, hablando de Donald Trump, vamos a hablar de China, el gigante dormido. El gigante asiático ha prohibido el comercio de criptomonedas en 2021. Y han pasado 3 años desde la prohibición, O sea, pasa el tiempo muy rápido. De hecho, el dragón rojo tiene uno de los mercados regulatorios más estrictos del mundo para los criptoactivos, con una prohibición total sobre las actividades relacionadas con criptomonedas, incluyendo la minería y las transacciones. Esto es heavy, pero al final tenéis que entender que hay mucho asiático que está operando con criptomonedas, con VPNs o de forma descentralizada. Es decir, al final hay mucho asiático que está en el mercado cripto, esa es la realidad. Lo que pasa es que sí que hay muchos institucionales que no están entrando porque no es posible a nivel legal. Entonces, claro, hemos de considerar que ahora mismo todo se está moviendo por parte de Estados Unidos, pero es que si vemos que China finalmente empieza a posicionarse ante Bitcoin y el mercado cripto, aquí podemos ver una segunda oleada de inyección de capital que puede ser increíble e histórica. China ha sido especialmente restrictiva con Bitcoin, prohibiendo su comercio y minería en el país desde 2021. Aunque no parece que China vaya a legalizar Bitcoin a corto plazo, su creciente interés en tecnologías de blockchain y monedas digitales podría, en el futuro, llevar a una reconsideración parcial si el mercado global de Bitcoin sigue creciendo. Sin embargo, actualmente China se centra en impulsar su propia CBDC y no muestra señales de flexibilizar su postura hacia Bitcoin específicamente. Esa es la realidad actual. Entonces, ¿qué pasa si China legalizara Bitcoin y permitiera su comercio y tenencia? Que esto realmente es lo que nos interesa, ¿no? Pues que Bitcoin esté
por China, que esté circulando libremente por China, que no se te esté señalando y que no estés teniendo problemas judiciales por estar tocando un criptoactivo. Que al final, para mí es súper surrealista, pero sabes China cómo funciona. El comunismo chino que algunos llaman, pues a veces tiene bastante impacto, ¿no?, en la sociedad, y esto al final lo que provoca es que esté todo bastante controlado por el gobierno. Entonces, si China legalizara Bitcoin, tendríamos un incremento en la demanda y potencial alza en el precio de Bitcoin, mayor estabilidad y legitimidad en el mercado cripto, reactivación de la industria minera en China aumentando la descentralización, competencia con el yuan digital con posibles regulaciones específicas y efecto dominó que podría acelerar la adopción global de Bitcoin. Así que, simplemente buenas noticias. Entonces, en el momento que estoy grabando este vídeo, Bitcoin está en $75.000. ¿Qué tendríamos que hacer ahora mismo para fijarnos ante una posible corrección del mercado o una entrada de la alt season o una finalización de la alt season? Lo que tenemos que hacer sobre todo es fijarnos en la dominancia de Bitcoin. Ahora mismo, la dominancia actual, cuando estaba grabando este vídeo, es de un 56%, por lo que más de la mitad, un poquitín más de la mitad de la capitalización de mercado cripto es para Bitcoin. Entonces, ¿cómo podemos identificar que tendremos entradas para las altcoins? Sobre todo cuando podamos considerar que la dominancia de BTC esté frenando, desacelerando o empiece a entrar en una fase correctiva, en una fase de caída. Ahora mismo estamos viendo cómo Bitcoin no para de subir, y si tú comparas BTC con todas las altcoins, quitando las meme coins, en general lo que está pasando es que Bitcoin está ganando de paliza. ¿Qué está pasando con las memes? ¿Están ganando a Bitcoin realmente? Sí, no, lo que pasa con las memes es que lo que hacen es que suben una moneda a la estratosfera, se hace mucho dinero y luego rotan el capital a otra meme. Entonces gana con una meme, pierde con Bitcoin. Gana la meme, pierde con Bitcoin. Gana la meme y pierde con Bitcoin. Siempre estamos viendo esta fluctuación, pero no está entrando dinero nuevo al mercado cripto de la manera que tendría que entrar para ver que la dominancia de Bitcoin podría entrar en una etapa donde digamos, ok, ya hemos subido suficiente, ahora es el momento de tirar hacia atrás. Esto no lo estamos viviendo. Entonces, cuando veamos esa frenada, veremos el momento de las altcoins, que actualmente ya lo es, pero no con la misma fuerza. Pese que estamos viendo grandes rentabilidades, no deja de ser porque estamos viendo grandes caídas en otras monedas. Es decir, la gente que está vendiendo, aparte de ser Venture Capitals, fondos de inversión, que se les van desbloqueando los tokens, es sobre todo porque también estamos viendo que mucho retail está reconociendo que a lo mejor tener dinero en, me lo invento, Cardano o Avax no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que están haciendo es rotar esas pérdidas a lo que sería el mercado de las meme coins. Y por eso estamos viendo tanta subida. No porque veamos entrada de nuevo retail, que esto puede ser también una de los resultados de estas subidas de las memes, pero generalmente es porque estamos viendo mucha rotación de otras narrativas directamente a las meme coins. Lo que pasa es que vamos a ser críticos con las meme coins porque ahora mismo son el meta, sí, nos está haciendo ganar dinero, pero considerar que cuando entre la regulación, porque va a entrar, o sea, esto de poder entrar en un exchange sin KYC, de poder estar utilizando tarjetas de crédito sin declarar, todo esto al final se va a acabar, esa es la realidad. Así que para mí, las meme coins siguen sin basarse en nada, es 100% especulativo. Que sí, que tienes cultos con utilidad, pero no todos son cultos con utilidad. No todas las meme coins te hacen sentir que estás teniendo una utilidad. Porque ahora mismo os digo que todas estas meme coins más conocidas, las ballenas venden de golpe en profit, y decirme cuáles de estas siguen sobreviviendo a nivel de culto. ¿Cuánta gente va a seguir trabajando para el culto si no están ganando dinero? Por lo que hemos de ser un poco escépticos con todo lo que vemos con narrativa memecoin y Murat. Si ahora mismo nos da dinero, ok, vayamos con ello, pero el día de mañana cuando las ballenas desaparezcan de las memecoins, nadie querrá estar en una moneda que no está haciendo nada más que simplemente crear una comunidad. Pero si empezamos a ver proyectos con utilidad que de alguna forma están generando un revenue que luego se reparte, por ejemplo, con los holders del proyecto, ojo, cuidado con ese tipo de proyectos. Entonces, en un marco regulatorio que se va a proteger mucho más al inversor, veremos más proyectos con utilidad real y sobre todo demanda. Así que a mi forma de ver, si no estás al día de otras tendencias, en my opinion, es un gran error. Dicho esto, vayamos ya a por la parte final del vídeo, que es el error más grave del inversor retail y no retail. Estamos hablando de este vídeo. Este vídeo
lo tenéis que buscar en mi canal de YouTube o lo buscáis directamente en el buscador, que es cómo saber cuándo tomar profits con tus criptomonedas. Guía completa. Son 30 minutos de vídeo, tiene 65.000 visitas y opino genuinamente que son 65.000 personas que van a hacerlo mejor que el resto de personas. Porque cuando tú sabes realmente tomar profits, estás consiguiendo pasarte el juego, porque es lo más complicado, es salir del mercado. Si nunca sales del mercado, nunca tomarás ganancias. Y esto es importante que lo tengas muy presente. Entonces, con este gráfico que estás viendo ahora mismo en pantalla, lo que quería representar es lo que le va a pasar al 95, 96, 98%, no lo sé, de personas que van a invertir en el mercado cripto. La cuestión es que esta línea vertical es máxima euforia y esta línea horizontal representa el bull run, ¿vale? Esta línea de color azul representa los profits. Entonces, la persona cuando está empezando en el bull run está entrando, ¿vale? Va ganando pasta porque es easy mode, todo el mundo está entrando, madre mía, máxima euforia, meto más dinero, más profits, meto más dinero, más profits, pero llega un punto de euforia máxima que es cuando empiezas a ganar dinero de forma muy surrealista, esto es lo que suele pasar, donde llegas a una TH de tu portafolio que jamás te hubieras imaginado y donde ahora mismo estás expuesto máxima euforia, máximo número de tokens en tu portafolio y te crees el amo, justamente ahí, ¿vale? Es cuando en cuestión de horas o como mucho algunos días, lo que pasa es que tienes caídas de un 70 a un 90% de tu portafolio porque estás en monedas muy degen y es justamente esa etapa final del bull run, donde estás en el punto máximo de euforia. O sea, normalmente el punto de ATH de tu portafolio coincidirá con el punto máximo de euforia y normalmente es el punto máximo del mercado cripto, donde a partir de ahí vemos ese retorno, esas caídas importantes en las altcoins, porque empezamos a ver cómo Bitcoin a lo mejor en un día puede llegar a retroceder entre un 5, un 8 o un 10%. Y ahí se acaban las tonterías. Por lo que he dicho esto, lo que os recomiendo es que tengáis una wallet de tesorería. Cada vez que ganes algo de dinero, un porcentaje tiene que ir a una wallet. ¿Qué wallet? Una wallet donde solo recibe inflows, donde solamente va a recibir dinero de entrada y no de salida. Es para evitar estar siempre expuesto al mercado cripto, ya que al final del bull run tendrás que tener un porcentaje importante en USDT y BTC. Y esto lo tendrás en esta billetera que os he comentado. A partir de aquí tendrás dos opciones. Tendrás la opción de tener el capital en una cold wallet e ir un poco punk, ¿vale? A nivel de regulatorio, de que la gente pues no sepa dónde estás, ni que existes, ni dónde está tu dinero. O declarar las ganancias con KYC. Que esto cuando llegue la renta del año que viene, ya haremos un vídeo con una empresa que conozco que es de mucha confianza porque familiares míos y amigos míos han trabajado con ellos y lo han hecho genial y no los han escameado sobre todo, que es lo más importante. Pero aquí lo importante al final de todo es disfrutar de los profits y reinvertir ese capital en otros activos. Y no digo ya mercado cripto, puede ser incluso mercado tradicional, puede ser incluso real estate, puede ser incluso invertir en tu propia empresa. Esto ya lo decides tú, pero este sería el vídeo que os quería compartir para poder prepararse en el bull run de 2025 en el mercado cripto. Espero que este vídeo os haya gustado. Dejad en los comentarios tips, consejos que creáis que pueden ser útiles para el resto de personas. Si te ha gustado, deja también tu like, únete a mi Telegram para no perderte nada y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.